La semana pasada comenzamos a analizar 4 puntos que hacen nuestros amigos católicos al afirmar ellos pertenecer a una organización establecida por Jesucristo en el primer siglo. Vimos que ellos afirman que Cristo dio autoridades especiales a los apóstoles. Y en este punto tienen toda la razón. Pero entonces dicen que los apóstoles en turno dieron las mismas autoridades a los obispos del primer siglo. Y en este punto no tienen la razón. Los hombres llamados obispos en el primer siglo también fueron llamados ancianos y pastores. No tenían la misma autoridad que tenían los apóstoles. Solamente tenían responsabilidades en las congregaciones a las cuales pertenecían. Eso vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Pero hoy vamos a analizar 2 afirmaciones más de nuestros amigos católicos. Dicen ellos que hoy en día Dios quiere que nos sujetemos a los sucesores, entre comillas, de los apóstoles y profetas del primer siglo, los cuales según ellos son los obispos, los cardenales, el papa de la iglesia católica hoy en día. Pero vamos a hablar de 4 problemas con esta afirmación. En primer lugar, Jesús prometió a los apóstoles que ellos, o sea, los apóstoles, iban a recibir toda la verdad en el primer siglo. Lea usted con cuidado Juan capítulo 16, versículos 12 a 14. Si los apóstoles recibieron toda la verdad, tal como prometió Jesús, no iban a haber nuevas verdades para ser reveladas luego a sucesores. Un segundo problema, la fe. O sea, el sistema revelado por Jesucristo iba a ser revelada una vez para siempre. Esto se encuentra en el libro de Judas, versículo 3. Este sistema de fe fue dado una vez a los apóstoles del primer siglo. Dios no dijo que el sistema de fe iba a ser revelado pedacito por pedacito a través de los siglos, a través de sucesores, sino que iba a ser revelado una vez. Número 3. Francamente, y algunos, y por supuesto no estamos hablando de todos, pero algunos de los supuestos sucesores a los apóstoles han prohibido la Biblia, han torturado a otros y han cometido varios tipos de barbaridades en nombre de la iglesia. El seguir a aquellos, entre comillas, sucesores, habría llevado a muchos a la perdición. Cuarto punto. Dios no dejó intérpretes oficiales para interpretar la ley de Moisés para los judíos. ¿Por qué entonces pensar que Dios hubiera dejado intérpretes oficiales para la ley de Cristo? Aunque los fariseos y los saduceos habrían querido ser aceptados como intérpretes oficiales, ellos se equivocaron grandemente y Jesús no los aceptó como tales. Y tampoco hoy en día debemos aceptar supuestos intérpretes oficiales, entre comillas, hoy en día. Pero un punto más que hacen nuestros amigos católicos es que los cristianos que quieren servir a Dios sin sujetarse a los sucesores, dicen ellos, a los apóstoles en la iglesia católica, tales cristianos se encuentran muy divididos. Si ellos quieren la unidad, dicen nuestros amigos católicos, tienen que volver a sujetarse a los sucesores de los apóstoles. Pero vamos a hacer 2 puntos en cuanto a esta afirmación. En primer lugar,
Es verdad que hay mucha división entre los no católicos, pero hay mucha división entre ellos también. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa griega, y tengo varios amigos que pertenecen a este grupo, afirman que sus arzobispos son los verdaderos sucesores de los apóstoles. Y hay hasta en la iglesia romana quienes dicen que la misa todavía debe ser conducida en latín, otros que dicen que el clero debe poder casarse, etc. Francamente hay división por todas partes. Y la división viene cuando los hombres agregan otras autoridades a la de la Biblia. Por ejemplo, aparte de la Biblia dicen algunos el libro de Mormón. Otros dicen, aparte de la Biblia, los escritos de Elena White. Otros, la Atalaya, el credo metodista, la confesión de fe presbiteriana, los sueños, dicen algunos. Dios nos habla, aparte de la Biblia, con las visiones y nuevas revelaciones. Estas nuevas autoridades tienen la mayor parte de la culpa por la división. A fin de cuentas, la Biblia no habla de sucesores de los apóstoles, ni de un grupo de hombres que iban a servir como intérpretes oficiales. La Biblia sí habla de un remanente fiel que sirve a Cristo por medio de las palabras inspiradas dadas a los apóstoles del primer siglo. Que así sirvamos a Cristo hoy en día, sin enredarnos en los errores de una organización compuesta de hombres. Muchas veces hombres sinceros, sí, pero hombres que sirvamos solamente a Cristo a través de lo que no tiene falta, la palabra de Dios. Muchas gracias por ver este video y Dios le bendiga.